El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, nos habla de la dignidad tan alta que tiene el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y también nos describe cómo está constituido el hombre, el ser humano, con una grandeza tan grande que Dios le ha dado la capacidad para conocerle a través de la inteligencia, constituido con una inteligencia como luz de la fuerza del amor de Dios, también con la grandeza de su conciencia, en donde reside precisamente toda la claridad para su autoridad personal ante la sociedad y ante sus vínculos religiosos, en donde la ley natural se manifiesta como la voz de Dios, la voz verdadera, y en donde se puede encontrar esta ley natural que está en el interior de todo ser humano, con la ley externa que nosotros conocemos por la revelación, que es la ley divina. Y así se va constituyendo la verdad, precisamente como dice Jesús hoy: si permanecen en mi palabra. ¿Por qué su palabra? Porque Cristo es la máxima revelación del amor de Dios. Él es el criterio de verdad, no hay otro. Es Él el criterio del auténtico amor, no hay otro criterio para nosotros los cristianos. Él es el auténtico criterio de bondad, el único, no hay otro para nosotros. Y todos los demás bienes son bienes en referencia a Cristo. Dejan de ser bienes cuando en referencia a Cristo no coinciden con Cristo. Todas las demás verdades son verdades en referencia con Cristo y dejan de ser verdades cuando no están de acuerdo, cuando se separan o se distancian de Cristo, que es la única verdad. El hombre constituido con inteligencia, conciencia,
también está constituido con la grandeza de la libertad. Y precisamente la Gaudium et Spes nos habla y nos describe en qué consiste la grandeza de esa libertad. Dice que la orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo y con toda razón. Con frecuencia, sin embargo, la fomentan de forma depravada, como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa con tal que deleite, aunque sea mala. La grandeza de la libertad en el ser humano radica precisamente en que se orienta al único bien que es Jesús. Se pierde de manera depravada en la medida en que se distancie del único bien que es Jesús. Y ahí nos damos cuenta nosotros a qué medida estamos viviendo nuestra libertad. Si la aspiración de nuestro corazón y de nuestro interior es Jesús, quiere decir que vamos en realización de esa libertad. Si son otros bienes, quiere decir que vamos de manera depravada y perdida para otro lado. La verdadera libertad es signo inminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección, como lo dice el libro de la sabiduría. Por eso a nadie se le obliga a seguir a Dios. Esas formas de evangelización que son coercitivas, de manera directa o indirecta, no vienen del Evangelio. Esas astucias que a veces nosotros utilizamos de manera manipulante, utilizando a Dios para obtener nuestras conveniencias, no son de Dios. No obedecen a lo que Dios hizo. Dios es libre y su amor es libre porque tiene la capacidad de soltarnos. Tú decides. Aquí están dos caminos, el del bien y el del mal. Decide tú cuál escoges y hazte responsable de tu preferencia y de lo que escoges. Porque cada preferencia tiene consecuencias. Si mi preferencia es Dios, pues tiene consecuencias como alcanzar la felicidad y alcanzar la perfección. Si mi preferencia inmediata no es Dios, puedo ser yo mismo, pueden ser mis impulsos, mis deseos, mis caprichos o los de la mayoría, tienen como consecuencia, y Jesús lo dice claramente hoy en el Evangelio, la esclavitud, el pecado. Entonces, la elección del bien nos lleva a la perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior, como lo es el miedo o de la mera coacción externa. Tenemos dos enemigos que amenazan continuamente nuestra verdadera libertad. El miedo, que es un sentimiento y es una pasión desordenada, no viene de Dios. El miedo es fruto de nuestro pecado, de nuestras infidelidades, de nuestras caídas, y el diablo lo aprovecha para manipularnos. Por eso hoy vemos a estos tres jóvenes que, inducidos por la palabra de Dios, se sometieron en obediencia al rey de Babilonia. El Señor, a través de los profetas,
le dijo al pueblo de Israel que Babilonia los iba a tomar y los iba a llevar como esclavos, y que obedecieran porque Babilonia era un instrumento de purificación que él se había escogido. Y ellos servían en la corte. Tenían una cercanía grandísima con el rey. Tenían la aceptación del rey. Tenían todos los beneficios del rey. Pero en medio de esa relación espontánea, pacífica, al rey se le da por erigir un decreto y hacerse él mismo Dios y hacerse una estatua en donde todos la debían adorar. ¿Y ahora cómo van a hacer? Ellos tienen la convicción de la ley de Dios, tienen la convicción de la palabra de Dios y no van a fallar a ella, porque la palabra les dice que no deben adorar a nadie más que a Dios, que no deben postrarse ante ninguna otra criatura más que a Dios, porque la libertad que Dios nos ha dado nos ha enseñado que la libertad personal no puede ser sometida de manera absoluta a ningún otro señor, a ninguna otra autoridad en esta tierra, más que a Dios y a Jesucristo. Y por eso deciden no obedecer. Y por desobedientes, el rey los manda al horno de fuego. Les da la posibilidad de que se retracten, pero no se van a retractar porque son libres, como lo fue libre la casta Susana. Ante el miedo de la calumnia, dijo: prefiero ser calumniada antes que pecar contra Dios. Esa es la verdadera libertad. Cuando uno se somete a la coacción externa, a la amenaza externa, y uno sabe en el corazón que hay cosas que no están bien, como los que eligieron el mal menor, que algunos lo hicieron por miedo, para no ser señalados, para no ser expulsados de ciertos grupos, y que hoy muchos de ellos siguen de acuerdo con eso. Esos son esclavos a los que se refiere Jesús hoy en el Evangelio, esclavos de su propio pecado, esclavos de su propia malicia. No son libres, no viven como hijos de Dios. Cuando uno deja de comportarse de acuerdo a la verdad, por miedo a la crítica, por miedo a la persecución, por miedo a que piensen mal de mí, por miedo a que no caiga bien en estos ambientes, por miedo a que de pronto con mis comportamientos en torno a la verdad vaya a herir y a lastimar a alguien cuando no es la intención, pero la verdad siempre lastima y hiere, siempre. Nosotros tenemos que evitar cualquier herida, cualquier dolor en otra persona, pero cuando se vive en la verdad y otros viven en el error o se intenta vivir en la verdad, eso es inevitable. Y hay gente que por agradar a la coacción externa, y le llaman a eso caridad, cuando eso no es caridad, le llaman a eso amor, prefieren vivir en el error y en la mentira y aplaudirlo antes que vivir en la verdad para que nadie se sienta mal. Eso no es evangélico. Esos no buscan a Jesucristo. Esos no aman a Jesucristo. Esos no quieren ser fiel a Jesucristo. Quieren ser fiel a la presión externa. Por eso Jesús es tan libre. Y es el ejemplo que todos debemos seguir. Ningún otro. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que sentimos. Eso es lo peor que nos puede pasar en la vida cristiana. Padre, es que yo siento. Eso no vale en el criterio evangélico. ¿Qué quiere Dios? Es lo que vale. ¿Qué le gusta a Dios? Es lo que vale. Y para saberlo es muy fácil, tenemos el Evangelio. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica.
Padre, pero es que yo siento y eso me da paz. Tranquilo que el demonio también da paz. San Ignacio de Loyola, en las reglas de discernimiento, habla de aquellas falsas consolaciones que da el espíritu del mal. Las da y prolongadas. Cuando el demonio ve que alguien está dentro de la iglesia en el error y lo tiene engañado o engañada y envuelto en eso, ¿usted cree que el demonio va a hacer el más mínimo esfuerzo para que se salga de la iglesia? Al contrario, le va a favorecer en tranquilidad, en falsa paz, en falso consuelo, porque le sirve como instrumento dentro, no fuera. Y ese es el gran misterio cuando tantos viven en el error y en el mal y siguen perseverando. ¿Cómo no le va a interesar al diablo que perseveren? A ese tipo de personas el discurso de la verdad les fastidia. Sienten alergia frente al discurso de la verdad, que es la que verdaderamente hace libre. Les molesta y hasta sienten rabia y hasta odio. Así es. Es que o uno vive en la verdad o para la verdad, o vive en la mentira y para la mentira. Por eso los siguientes versículos que siguen de este texto de San Juan, Jesús les está diciendo que ellos no son hijos de Abraham y les va a terminar diciendo que son hijos del diablo. Así se los dice Jesús. Y fueron los que creyeron en Él, pero Jesús no se deja llevar de apariencias. Ahí están siguiéndolo. Nosotros creemos en ti, tú eres lo más hermoso, lo más bonito. Jesús, nosotros te amamos. Si verdaderamente me aman, cumple mi palabra, demuéstrenlo. Y si ustedes cumplen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El hecho que digan que crean en mí, Santiago dice, los demonios también creen en Dios y le obedecen. Es ponernos en conformidad con la voluntad de Dios. San Alfonso María de Ligorio tiene un folletico chiquitico que se llama En conformidad con la voluntad de Dios. Para hablar quién vive en la conformidad con la voluntad de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús. Ahorita yo estoy leyendo su libro Historia de un alma. ¡Qué mujer tan grande! Decía que a ella lo que le traía paz era tener la certeza de que estaba lejos del pecado y cerca de la gracia. Y dice, porque todo el que vive lejos de la gracia vive lleno de miedo, vive solamente para sí, no para Dios. Y el pecado y la gracia no viven juntos. Algunos manipulan a la doctrina de Santa Teresita para justificar la vida de pecado, y ya no es así. Fue una mujer muy radical, ni siquiera era pegada. Su mamá en una carta a los 4 años le escribe a su hermana, dice, es una diablilla, porque era muy cariñosa. Y venía y le daba amor a su mamá y le hacía sentir, le decía que la amaba, que era lo más hermoso. Y le dijo, yo quiero que te mueras. A los 4 años. ¿Y por qué quieres? Porque yo quiero que tú vivas para el cielo. No era egoísta, era libre. A los 4 añitos. Libre, el único deseo que ella tenía para su familia era el cielo. El único deseo que tenía para su papá era el cielo. El tormento para ella era que su familia no pudiera clasificar para el cielo. El tormento de Santa Teresita por las almas era que no clasificaran para el cielo. Y por eso le dolía cuando la gente vivía en pecado. Le dolía profundamente cuando se justificaba el pecado. ¿A dónde hemos llegado hoy dentro de la iglesia? ¿A una manipulación tan alta de la doctrina de los santos? Porque el esclavo es así, el esclavo del mal, el esclavo del demonio es así. Es el nuevo paganismo que vivimos hoy dentro de la iglesia que denunció el Papa Benedicto XVI. Un paganismo más espantoso que el que se vivió en los primeros siglos de la iglesia. Porque en nombre de Dios se justifica el error
en nombre de Dios se justifica el pecado, en nombre de Dios se justifica la caída. Y se vincula a la voluntad de Dios, que es lo más grave. A lo que hoy estamos llegando es depravado. Y por eso dice el Concilio in Gaudium et Spes: la verdadera libertad no se deja llevar por impulsos depravados, así los llama, sino por el único bien que es Dios. La libertad humana, el hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. Que no nos tenemos que esforzar para alcanzar el cielo. ¿A quién se le ocurre eso? Por lo menos no es la voz del Concilio. Estas son palabras del Concilio, no son mías. Ahora, al que vive en la mentira, esto le entra en reversa. Esto es fabuloso para poner al descubierto los demonios que nos mueven, que son los únicos que salen a la luz. La libertad humana, herida por el pecado, para dar máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Si no buscamos la fuerza de la Eucaristía, de los sacramentos, de la oración, es una mentira que vivimos para Dios. La Iglesia es muy consciente de que todos tenemos heridas. Y sin la gracia de los sacramentos, nadie puede. Es mentira que alguien vive en santidad, eso es mentira que un católico vive en santidad sin la comunión con los sacramentos y sobre todo con la Eucaristía. No se crean ese cuento. Que apariencias sobran hoy, muchísimas. Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios según la conducta buena o mala que haya observado. Son palabras del Concilio, no son mías. Esos discursos que obvian las postremerías, que obvian la justicia. Por eso a Marx no le gustaban ciertos discursos del cristianismo, porque decía que anulaban la justicia. En eso tenía razón, no en otras cosas, sí. Porque lo sabido, y hoy sí que abundan discursos de la misericordia sin justicia. Y dice el Salmo que la justicia y la verdad se encuentran. La justicia y la misericordia se besan. Pero en los discursos que hoy escuchamos dentro de la iglesia, no. Dios le puede ofrecer a las almas del purgatorio y les dice, vengan. Y ellas le pueden decir tranquilamente a Dios Padre, sabemos que aunque el amor lo quiere, la justicia no lo permite. Y nosotros queremos vivir en la justicia. Ellas mismas no se van a colar. Ellas en justicia y verdad dicen, no, nosotros todavía no. Dios quiere, pero cada uno sabe cómo está delante de Dios, delante de la verdad. Vuelvo y repito, cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios, según la conducta, buena o mala, que haya observado. ¿Por qué nos llena de miedo esto? Saber que vamos a estar ante la justicia. Esto nos debería llenar de una alegría profunda. Y si nos da miedo saber que vamos a dar cuenta de nuestras obras, buenas o malas, quiere decir que no estamos viviendo en el amor de Dios.
Porque el que vive en el amor de Dios, esto le produce alegría, muchísima alegría. El que no vive en el amor de Dios, porque está viviendo bajo la fuerza de otro amor que le domina, siente pánico ante esto. Y la iglesia no nos predica esto para que sintamos pánico. Y si se deja llevar del pánico, quiere decir que no es humilde, que no busca la humildad. Porque el humilde que dice, Señor, no he vivido bien, pero tengo la oportunidad. A partir de hoy voy a cambiar, Señor. Como el publicano en el templo. No voy a seguir viviendo bajo estos impulsos desordenados y tú me estás dando una oportunidad. Me corriges porque me amas. El capítulo 13 del libro de Tobías hace un cántico maravilloso a la verdad de Dios. Bendito sea el Señor, porque tú azotas, lo dice Tobías, y está viviendo un sufrimiento espantoso en el exilio. Tú azotas y te compadeces. Hundes hasta el abismo y sacas de él. Es Dios quien nos azota, quien nos castiga con vara. Si no, nos volvemos mediocres. Y el paternalismo, ya sabemos el daño tan espantoso que hace. El maternalismo hace un daño espantoso. Porque el paternalismo y el maternalismo son los que conducen las almas a la esclavitud y a la perdición. En fin, ahí está ese numeral de la Gaudium et Spes. Pueden volverlo a profundizar para comprender esta liturgia de la palabra del día de hoy. Estos tres jóvenes salieron victoriosos porque eran libres. Dios los libró porque eran libres. Cristo se mantuvo libre, pero aquellos que decían haber creído en Él fueron esclavos del diablo. Que la Virgen, San José, en estos tiempos tan hermosos, con su ejemplo, nos motiven a determinarnos radicalmente por el Señor y a ser libres, así lo perdamos todo. Así mañana se nos vengan encima diciéndonos que somos fanáticos exagerados y que nos van a matar mejor, porque nosotros somos conciudadanos del cielo. No trabajamos para eternizarnos en esta tierra. El cielo nos espera. Y la promesa del amor del Padre nos está esperando en la eternidad. El Padre está ansioso de que lleguemos a sus brazos, donde Él no lo hagamos esperar más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,